entramos, de hecho, en uno de los problemas más difíciles que tiene la metafísica, con el objeto no tanto de desarrollar un curso de metafísica, sino de ver aquellos problemas metafísicos que tienen alguna relación inmediata con la sabiduría cristiana, que son necesarios conocer para poder manejar con precisión todos aquellos conceptos que hacen falta para esclarecer lo que constituye el verdadero saber cristiano. El problema que habíamos atacado y que más o menos dejamos bosquejado en sus líneas generales es que en todo ente, en todo ser, en toda realidad entitativa hay un compuesto fundamental. El ente creado es un ente compuesto. Y esa composición está formada por dos principios. Un modo de ser, al que llamamos esencia, y el acto mismo de ser, al que nosotros, en el lenguaje común, cotidiano, llamamos existencia, pero que en realidad corresponde el término ser, porque se trata de un acto que, para ser designado como corresponde, hay que apelar al infinitivo verbal. Habíamos dicho que la palabra ente mismo es un participio activo del verbo ser, y que en esta palabra ente está designada ya esta composición que el metafísico analiza con la mayor prolijidad posible. Todo ente es un sujeto que realiza una acción. Todo participio activo señala la presencia de ese sujeto y de esa acción que realiza. El escribiente escribe, el amante ama, el sonriente sonríe, el corriente corre y el ente es. El mismo genio del idioma está indicando ya la distinción. Y habíamos dicho también, conviene ahora repetirlo, de que la diferencia está en esto, que todos estos sujetos que realizan una acción parcial, determinada, como es escribir, no digo amar porque ahí habría que plantearse el problema ya con cierta hondura metafísica y ver que no es tan simple como sucede con el acto de escribir, el acto de correr, el acto de cantar o el acto de sonreír. El cantante canta, puede dejar de cantar y sigue siendo un sujeto. En el caso del ente, así tomado con toda la amplitud que abarca esta noción o este concepto, nosotros no podemos decir que si deja de ser, desaparece. Y lo expresábamos en italiano, donde el genio de la lengua ha dado precisamente con el término adecuado: niente, nada, niente. Desaparece el ente, porque el acto de ser no recubre una parte, no recubre un aspecto de la realidad, sino que recubre toda la realidad. El acto de ser da a toda la realidad entitativa su presencia, su existencia concreta, aquí y ahora. Otra característica del acto de ser, que es lo que trataremos de hacer resaltar ahora, recordando brevemente esta distinción que ya hemos hecho, es que el acto de ser no corresponde a la manera de ser, como si fuera un atributo necesario, como si necesariamente surgiera de la manera de ser. Tomemos un ejemplo cualquiera. En caso de los entes de razón, un triángulo
está contenido él totalmente en la definición. Superficie plana cerrada por tres líneas que se cortan en puntos llamados vértices. Ese es el triángulo, nada más. Tiene un modo de ser. Ese modo de ser o esencia está señalado por la definición. Pero no es. No existe. Independientemente de que nosotros lo pensemos, no existe. Y la existencia de cualquier ente no discurre necesariamente de su esencia, como algo que compete a la esencia. Es algo que le sucede a una esencia por la intervención de una causa distinta de la esencia. Dicho sea de otra manera, Dios, en su omnipotencia, puede pensar en un ente de razón, sin que exista. Para que ese ente que Dios piensa exista, Dios tiene que querer que exista y hacerlo partícipe del ser, que es Él, darle la existencia, porque esa existencia, si no se la da una causa primera, una causa fundante de la existencia del ente, no surge como necesaria consecuencia del ente. Todos podemos pensar en un centauro. Dios mismo puede pensar en un centauro, porque en su omnipotencia puede pensarlo. Puede querer que exista si quisiera que existiese, pero no ha querido que exista. Y de alguna manera el centauro puede ser pensado. Hay una determinada manera de ser que corresponde al centauro, hay una esencia, pero no está la existencia. No está el ser. Carece de ser. Porque necesariamente el ser o el acto de existir no se corresponde con la esencia. Es algo que se le añade a la esencia. Es algo que le sucede a la esencia por la intervención de una causa poderosa que es la que la arranca a la esencia de la nada y le concede el ser. Importa tener bien en cuenta esto por una razón muy profunda. El análisis del ente, llevado así con la minuciosidad propia del metafísico, nos revela que hay en el ente finito una composición. Hay dos principios que están unidos en la unidad misma del ente, pero esa unión no surge necesariamente como consecuencia de uno de los principios, sino que supone siempre la intervención de una realidad superior, de un ser superior, que hace posible la existencia del ente, que le da al ente el ser. De manera que cuando nosotros nos encontramos frente a esta realidad que es el ente, a esta realidad que es cualquier ente, nos encontramos al mismo tiempo frente a una composición que indica su finitud y al mismo tiempo su dependencia en su ser de una causa que lo genera, de una causa que lo produce. El Concilio Vaticano I decía que sea anatema el que niega que la razón puede dar cuenta de la existencia de Dios. La razón puede dar cuenta. Indudablemente tiene que ser una razón llevada de conformidad con un análisis de la realidad que permita entrar en estos principios, en esta composición fundamental que constituye la esencia con el ser, y entender perfectamente que si el ser no depende como una consecuencia necesaria de la esencia, es porque está puesto allí por otro ser, del cual la existencia depende. Dejemos esto por el momento así. Tenemos de entrada una primera composición. Esta composición es de acuerdo
con la doctrina antigua de Aristóteles, es compuesta de potencia y acto. Es conveniente aclarar estas dos nociones, con el objeto de ir manejando un cierto caudal conceptual que nos permita penetrar de una manera adecuada en las dificultades de estas distinciones. ¿Qué es el acto? Acto es todo lo que tiene una perfección entitativa determinada. Esto está en acto, nosotros estamos en acto. En este momento todo aquello que pueda ser señalado como existente frente a nosotros está en acto. ¿Y qué es la potencia? Es una capacidad de ser, una aptitud que se encuentra sumergida en una realidad, como aptitud, como capacidad, como virtualidad, pero que todavía no es. No está actualizada, no está efectivamente realizada. Conveniente tener estas cosas porque hay dos formas de la potencia. Hay lo que podríamos llamar la potencia lógica o la posibilidad lógica y la potencia real. Tomemos un ejemplo simple que nos permita comprender estas cosas. Es lógico, es posible que el hombre viaje a la luna. Es posible. Ha sido hecho. Y es posible que un hombre viaje a la luna. Pero que este hombre concreto, determinado, aquí ahora pueda viajar a la luna, ya es otro problema. Porque en el primer problema nosotros deducíamos de la esencia del hombre la posibilidad del viaje a la luna. Pero estábamos considerando la esencia en un sentido abstracto, universal, no en la realidad concreta. Yo no creo que si a mí me revisaran me darían permiso para viajar a la luna. Además de que ni me encontraría, pero ni de cerca. De manera tal de que mis posibilidades de hacerlo no existirían por falta de aquellas aptitudes físicas que nacen del hombre que tiene las condiciones para efectuar efectivamente ese viaje. Cuando nosotros analizamos la esencia y sacamos de la esencia una conclusión lógica, estamos en el terreno de la posibilidad lógica. Cuando nosotros la analizamos concretamente y observamos en su constitución concreta y real la posibilidad real, nosotros nos encontramos frente al problema de la potencia real, de la potencia efectiva. Toda mujer puede ser madre, pero hay mujeres que no pueden serlo. Y esa posibilidad o potencia real no la tienen, no la poseen. Si nosotros simplemente analizamos la noción mujer, está adecuada con la posibilidad de la maternidad, porque se adecua a ella. Pero es una posibilidad que se adecua a la esencia. Para encontrar la potencia real hay que examinar y ver efectivamente en la realidad concreta. Acá nosotros nos encontramos siempre frente a dos situaciones que son diferentes. Si nosotros analizamos la esencia hombre, todos los hombres son iguales, porque participan de una misma esencia. Pero si analizamos la constitución efectiva, real, concreta, determinada, de cada uno de los hombres que son, llegaremos a la conclusión completamente inversa: todos los hombres son desiguales. Y lo real es la desigualdad, porque la desigualdad es lo que constituye, lo que cada uno posee de propio, de adecuado, de él, precisamente. Y así nosotros salimos del plano de la pura esencia y de las consideraciones abstractas en torno a la esencia para entrar ahora en el terreno concreto de la existencia, y es en el terreno concreto del cero de la existencia donde nosotros nos encontramos con la potencia real o la posibilidad real de una cosa. Tomemos otro ejemplo.
Si uno de ustedes se sonríe y yo le pregunto por qué se sonríe, generalmente en las clases suele suceder a veces eso, y una risa inesperada. Y el profesor pregunta por qué se sonríe. El alumno podría contestarle perfectamente que soy un animal racional. Y tiene toda la razón del mundo. Se sonríe porque es un animal racional. Pero la respuesta es una ilusión, una evasiva, un no contestar a la pregunta. Porque la pregunta tiene un destino concreto, es decir, ¿qué es lo que produce en este momento determinado en usted esa sonrisa? ¿Qué es lo que la produce? Indudablemente no se trata de la respuesta soy un animal racional, porque esa es una respuesta que da cuenta y razón de la razón suficiente, abstracta, fundada en la esencia, pero no da cuenta de la relación existencial entre lo que provoca la risa y la risa provocada. Fíjense si es importante efectuar a veces esta distinción, porque cuando nosotros nos remontamos en el terreno de las esencias de las cosas, podemos encontrar muchas posibilidades, muchas igualdades, muchos atributos que pertenecen a la esencia, pero que están escapados del terreno de la existencia. Juan Jacobo Rousseau decía en alguna oportunidad, el hombre nace libre. Indudablemente, atribuirle que no vio nacer a un hombre sería atribuirle algo exagerado, porque vio nacer a 5, por lo menos los hijos de él, antes de llevarlos al orfelinato, los vio nacer, y de alguna manera los tuvo cerca. Y se dio cuenta de que no eran libres. Fíjese, el hombre es libre. Si nosotros examinamos su esencia y la constitución espiritual de él, una de las características fundamentales de la actividad del espíritu es su libertad o su independencia en alguna medida de la materia, que constituye lo propio de la espiritualidad. Pero la espiritualidad del hombre en su completa madurez, ¿cuándo se obtiene? ¿Cuándo se logra? ¿Cuándo se alcanza la realización efectiva de esa libertad? Es decir, el hombre nace libre en potencia, posibilidad de ser libre. Esa posibilidad de ser libre, esa potencia para la libertad, tiene él que adquirirla a través de una ejercitación larga y prolongada, a través de un perfeccionamiento en el cual todas aquellas condiciones que van haciendo posible la libertad se desarrollan. Pero no podemos empezar por dar esa definición así, de sopetón, y hacer creer a cualquiera que por el hecho de nacer uno está en condiciones de ejercer todas aquellas virtualidades que nacen de la perfección y no pura y exclusivamente de la potencia. Tomemos un ejemplo más sencillo, más simple. La Declaración de los Derechos del Hombre. Fíjense que los derechos del hombre, como decía Burke en cierta oportunidad, y le tenía toda la razón del mundo, no los conozco. Conozco los del inglés, conozco los del francés, conozco los del italiano, conozco los derechos del español, conozco los derechos de algo concreto, del alemán, pero no conozco los derechos del hombre, porque no sé qué derechos tiene el hombre. Supongamos un derecho cualquiera que está en la Declaración de los Derechos del Hombre. Todo hombre tiene derecho a una casa. Este hombre no tiene casa. No entremos en la consideración si concretamente no la tiene porque es incapaz de tenerla, o no la tiene simplemente porque no se ha acomedido en tenerla, o porque es un inepto, o por cualquier otra razón. Este hombre que lee los derechos del hombre se va a sentir estafado por alguien. ¿Quién tiene mi casa? La casa a la que yo tengo derecho, ¿quién la tiene? Pero fíjense que puede haber cosas más cómicas. Todo hombre tiene derecho a una mujer. ¿A qué mujer tiene derecho este hombre? Que no es capaz de agarrar un burro por la cola. ¿A qué mujer tiene derecho? En un momento determinado se va a sentir con derecho a cualquiera, a la primera que pase en el camino, porque él ha sido estafado en uno de los derechos fundamentales de la vida del hombre. ¿Por qué nacen estos equívocos? ¿De dónde nacen?
nacen de casar las nociones puramente esenciales con una serie de consecuencias existenciales que no surgen de la noción esencial, como no surge la existencia de la esencia. Las nociones o los hechos o los atributos existenciales surgen del ejercicio práctico de la existencia. Se forman, se organizan, se realizan cuando el hombre alcanza ciertas perfecciones, logra aquellos derechos que están condicionados a esas perfecciones. Todos tenemos derecho a publicar nuestras ideas. En primer lugar hay que tener ideas. En segundo lugar hay que saber leer y escribir. En tercer lugar hay que saber algo acerca de lo cual esas ideas se pronuncian. Se ponga así, yo tengo derecho a escribir lo que quiera, incluso sobre química, de lo que no sé absolutamente nada, y que no sé cómo logré pasar la materia en mis buenas épocas, pero de alguna manera tendría derecho a pronunciar. Lo que pasa es que lo que yo dijera acerca de esa materia no tendría absolutamente ninguna importancia para nadie que la supiera, porque el derecho para poder opinar sobre esa materia supone previamente haberla estudiado, haberla considerado, conocerla, poseerla en su plenitud, y luego sí, cuando se posee en su plenitud, ejercer ese derecho, con el cual no nazco, sino que me hago a través del proceso existencial en el cual lo voy adquiriendo. Todas estas pequeñas cosas de las cuales se ha olvidado el hombre, o no se ha olvidado, lo hace de sinvergüenza, porque estas son las cosas en las cuales es muy difícil decidir con absoluta seguridad. Es por sinvergüenza que lo hacen, por el objeto de quedar bien con los sonsajes, con las masas, para que los voten, para que los acomoden, para que vayan detrás de ellos, para aparecer como simpáticos y concededores de grandes privilegios para todo el mundo, o lo hacen por ignorancia rotunda, porque son incapaces de penetrar en un análisis relativamente fino de lo que es la realidad. Y estos análisis es lo que nos permite la metafísica. Por supuesto, en el mundo moderno la metafísica goza de una reputación deplorable. Es la peor de todas las ciencias, incluso no es ciencia. De ninguna manera puede ser considerada un análisis, porque hay que evitarla en lo posible. Para evitar en lo posible el tener que encontrarnos con ciertas verdades amargas que nos obligan a repasar un poco mejor la multiplicidad de razones con que se nos carga a través de la publicidad, a través de los diarios y a través de todas esas formas de publicación masiva que son las que denigran la tarea del intelecto. Nos encontramos entonces con esta composición básica y fundamental. Y esta composición básica y fundamental de esencia y ser es a la vez una composición de materia, de potencia y acto. ¿Por qué es una composición de potencia y acto? Porque el ente, todo ente, a pesar de ser compuesto, es uno, tiene unidad. Una cosa que carezca de unidad no sería un ente. Algo que carece de unidad es indiscernible. Y al ser indiscernible es simplemente nada. O pariente de la nada, o en los límites de la nada. No existe. Y para que una cosa tenga unidad y al mismo tiempo sea compuesta, esta composición tiene que ser necesariamente de potencia y acto. Y otra vez la pregunta, ¿por qué? Porque dos cosas en acto son dos cosas, no una. Un hombre en acto. En este momento nosotros estamos vivos en acto, gracias a Dios. Pero somos cadáveres de potencia. No podríamos serlo al mismo tiempo en acto, cadáveres y vivos, porque indudablemente seríamos dos cosas. Habría dos hombres, uno vivo y otro muerto, que estaría al lado, uno pegado al otro. En realidad serían dos realidades. Para que una realidad sea una y al mismo tiempo compuesta, uno de los elementos de la composición tiene que estar en potencia y el otro en acto. La esencia está en potencia, porque señala el término,
señala el límite, señala la determinación en la cual se realiza el ente. Tomemos siempre los ejemplos que nos permiten, que nosotros somos hombres. Nuestra esencia está dada en esa definición famosa que viene de Grecia. El hombre es un animal racional. Allí está señalado los elementos esenciales de la esencia. Pero al mismo tiempo nuestro ser, nuestra existencia, está limitado por esa modalidad de nuestra vida. Somos hombres, no somos más que hombres. Podemos ser menos, sí, con abandonarnos, con dejarnos, con dejar que las cosas se sucedan por sí mismos, podemos degradar, podemos retroceder de nuestra condición humana, pero más que hombre no podemos ser, porque aquello señala el límite, señala la determinación, señala la frontera en la que se realiza nuestra existencia. No podemos ser más que eso. Y por eso que señala la frontera, que señala los límites, que señala las determinaciones, eso es potencialidad, porque más allá de ahí no podemos pasar. Y lo que actualiza toda la esencia nuestra, lo que le da esa actualización que ahora, en este momento tenemos, es el acto, el ser, la existencia. Admitamos que esto sea así. Se habla de la metafísica, incluso en la actualidad hay algunos metafísicos que pretenden reducirla a una cuestión pura y exclusivamente verbal. Es una cuestión verbal. Se ha perdido el sentido del que el ser nos sirve para significar cosas, que representa en nuestra mente cosas, que no aparece él para nada. Cuando nosotros hablamos a alguien y le hablamos de un árbol, pues el que nos escucha está pensando en un árbol, y no en la palabra árbol, salvo que se la dijéramos en un idioma que él ignora. Entonces, en un idioma que él ignora, esta palabra sí es esa palabra nada más. No aparece para nada aquello que esa palabra trae en su significación. Pero entre nosotros el signo, la palabra, representa cosas. Entra en el interior de las cosas. Y cuando nosotros hacemos el análisis del ente, los elementos que descubrimos en su constitución intrínseca están allí, en el ente mismo. Y es allí de donde nosotros lo entresacamos. Dios pensó un ente y lo creó, lo hizo. Ahí diríamos, en ese acto de creación, una idea. Al fin de cuentas, toda la realidad es una programación que recibe la materia. Estos elementos que nos constituyen a nosotros son los mismos que constituyen otro animal cualquiera de la naturaleza. Y son los elementos extraídos de nuestra naturaleza cósmica. ¿Por qué en nosotros aparecen así y en otros aparecen de otra manera? Porque hay un eidos, un plan, una programación realizada por la inteligencia divina, que se manifiesta, une los elementos, los distribuye de tal modo que estos constituyen esa realidad que en este momento aparece frente a nosotros y que configura este ente que está aquí frente a mí. El eidos de Dios, la idea de Dios se proyecta sobre la realidad y la configura. Y por eso en todo ente hay un elemento formal, un elemento, diríamos así, de orden, que constituye la programación que él realiza, la programación que se da en él. Y al mismo tiempo que hay este elemento formal, al que el pensamiento clásico llama forma, los griegos llamaban eidos,
que significaba idea, porque es al mismo tiempo una idea o una forma. Nosotros podemos llamar hasta si se quiere una programación, de acuerdo, en fin, con nuestros hábitos impuestos por los instrumentos modernos de las programaciones, etc. Podemos llamarlo porque es lo mismo. Es una idea, es una forma que se proyecta sobre una realidad. De cierta manera, hay en él un elemento de pasividad que lo hace víctima de un montón de cosas que no son explicables pura y exclusivamente por la forma. Consideremos con más detenimiento esto. Si un hombre escucha una conferencia como esta, o una charla como esta, y la entiende, cosa que también tiene sus puntos, podemos decir que lo que allí opera, lo que allí actúa, es su forma. Lo que le hace comprensible esto es la operación propia de su inteligencia y de su voluntad, que le permite acceder al contenido de esa conversación, entenderlo, interpretarlo, penetrarlo en él. Pero si ese mismo hombre que está escuchando la conversación de repente pierde el equilibrio y se cae y se pega un golpe, podemos atribuir a la forma el golpe que se ha pegado. Tomemos nuevamente el ejemplo. Si ese hombre entiende una lección de metafísica, yo puedo decir, es por causa de su inteligencia. Pero si se pega un golpe, no es por causa de su inteligencia. Es por causa de otro aspecto que entra en su constitución. Fíjense bien. Hay un aspecto que entra en la constitución de esa realidad a la que llamamos hombre, y con cualquier ente sucede lo mismo, que es un aspecto formal, del cual depende aquella conducta que es la típica, específica, la propia de su naturaleza. Pero hay aspectos, hay comportamientos, hay sucesos que se dan en esa realidad que no dependen de esa forma. Si llueve y salgo afuera, me mojo, no es porque soy un animal racional. Si me hace torta un camión, no es porque sea un animal racional. Si en un momento determinado me usan para tapar un agujero, no es porque sea un animal racional. Es que en mí hay otro aspecto constitutivo, junto con la forma o con la idea que Dios ha querido realizar conmigo. Él la ha realizado en una situación, en un sujeto que padece todos los inconvenientes, todas las proyecciones, todas las incidencias del cosmos. Se quema, se moja, se cae, o le sucede cualquier otra cosa. Como yo no puedo referirme al mismo principio que explica sus acciones propias, específicas, realmente humanas, tengo que admitir la presencia junto a la forma de otro principio, al que le llamo materia, que es el que explica de alguna manera ciertos aspectos del comportamiento que no están explícitamente expresados por su formalidad propia, por aquello que lo caracteriza. Y aquí hay otra constitución del hombre, en materia y forma. Materia y forma. Es importante distinguir estos aspectos. Fíjense que ustedes lo van a escuchar muchas veces en el orden cristiano. ¿Cuál es la materia del bautismo? El agua. ¿Cuál es la forma? Las palabras con las cuales se consagra, las palabras con las cuales se realiza activamente el bautismo. Siempre hay en la composición entitativa un aspecto pasivo, un aspecto, diríamos así, que sufre de alguna manera desde las inclemencias del tiempo hasta las cosas más distintas o diferentes que sean de su formalidad propia, y un aspecto activo, un aspecto que configura este ente, que lo hace ser así como él es, que le da sus características específicas propias, que lo hace ser un hombre en el caso nuestro, y eso es lo que llamamos forma. La forma está en acto,
y la materia que es activa en potencia. Fíjense que acá conviene hacer una pequeña disgregación. Los escolásticos distinguían tres clases de materia. Digo esto porque el pensamiento moderno, yo no es por una especie de antimodernismo rígido, cerril, cerrado, hay muchas cosas en el mundo moderno que son importantes y son interesantes. Pero hay un cierto simplismo en la manera de pensar que es típica del hombre moderno. El hombre moderno es por naturaleza activo, activista, diríamoslo peor. Y la necesidad, la premura que la acción imprime, le impide pensar con prolijidad, con detenimiento, con precisión. Por eso ha perdido de vista las distinciones, ha perdido de vista los análisis ontológicos. Y tiene por en cuenta nada más que ciertos esquemas que le permiten obrar, actuar. Podemos dar muchísimos ejemplos donde la acción en un momento determinado obliga a no tener que detenerse mucho en pensar. Si nos encontramos en guerra frente al enemigo, no vamos a pensar si este soldado que está frente a mí, que tiene el uniforme enemigo, es un padre de familia, es hijo de la madre viuda, es un pobre muchacho que deja 2 huérfanos, etcétera, etcétera. Porque indudablemente si me pongo a pensar todo eso como soldado, desaparezco. No obro, no actúo, no obro. En cierto momento, frente a uno obrar, el análisis exagerado, el análisis detenido, el examen me impide obrar. Si quiero obrar, debo analizar poco y debo realizar ciertos esquemas que me permitan la acción, pero que no me hagan detener frente al conocimiento. Cuando la acción impone ese ejercicio de ascesis, ese ejercicio de prescindencia, bien, no hay más remedio que operar de acuerdo con él. Hay un famoso terrorista blanco, es decir, en la época del terror blanco, en Francia, contra la Restauración. Los que lucharon contra Napoleón en circunstancias a veces de desventaja. Uno de ellos fue famoso, que se llamaba Georges Cadoudal. Actuó en la época de Napoleón, incluso una vez casi lo mata. Napoleón se escapó, pero por muy poco. Pero al fin lograron agarrarlo, lo apresaron, y cuando lo detuvieron parece que él de un golpe mató a uno de los que lo perseguían. Entonces, entre las acusaciones le dijeron: usted ha matado a un padre de familia, padre de 2 hijos. Y él le respondió: hubieran mandado a unos solteros. El que tienen la culpa son ustedes. Es decir, en ese momento, el que está actuando, el que está obrando, no se puede detener a examinar las condiciones de aquel contra el que lucha. Porque no habría posibilidad de la lucha. Pero la filosofía es otro problema. La filosofía es problema, como decía Ortega y Gasset, lo decía bien, es problema de rumiantes. No es para todos, es para rumiantes. Es decir, el problema de estar sereno, tranquilo, frente a una cosa que se examina por todos los lados y con la mayor detenimiento y con la mayor precaución posible. Decíamos esto a propósito de la materia. Los escolásticos tienen una idea de lo que es la materia muy diferente, por supuesto, no totalmente diferente a la que nosotros usamos en el sentido común. Para nosotros materia en el sentido común es aquello que pesa y posa, aquello que tiene consistencia, resistencia en alguna medida. Bueno, un escolástico diría: eso es un ente. Es un ente que está en determinada condición. La materia no es eso, porque la materia no es, solo es en la composición del ente. Y en tanto forma parte del ente. Cuando Mara a nosotros nos dice que todo es materia, toma una noción de la materia que es una de las tantas nociones, que es un aspecto de la idea de materia, pero no constituye toda la idea que los escolásticos desarrollaron.
¿Qué entendía Marx cuando decía que todo era materia? Simplemente entendía que todo era transformable. Y como todo es transformable por la acción del hombre sobre esa realidad, todo es materia para la operación del hombre, para el obrar propio del hombre. Y entonces reducía toda la realidad a un principio único, monístico, la materia. Ahora, es indudable que cuando uno reduce toda la realidad a un principio único, a la materia, se hace muy difícil explicar luego el comportamiento de la realidad. Porque tiene que admitir de que esa materia es eterna, por ejemplo. Si todo es materia, la materia fue siempre. Y la materia no es eterna, la materia tiene tiempo, tiene duración. No solamente porque lo dicen los químicos, sino porque está en el tiempo. Y al estar en el tiempo, de hecho, es un elemento que sufre la acción del tiempo. Sufre el paso del tiempo sobre ella. La materia se temporaliza. Por eso es posible y al mismo tiempo plausible descubrir la edad de la materia, descubrir la edad del cosmos, aventurar por lo menos una hipótesis con respecto a la edad del cosmos, si tiene 5 millones de años, 5.000 millones de años, en fin. Es una cuestión, diríamos así, de tiempo, de prolongación, pero no es eterna. De cualquier modo, si la materia es único principio, tendría que ser eterna, porque si no se nos presenta el principio de su aparición. Más, no solamente tiene que ser eterna, sino que es inteligente. Es decir, que en alguna medida la materia toma conciencia de que ella, la materia, es el principio que constituye toda la realidad. ¿En dónde toma conciencia? Pues en el pensamiento de Marx. Será. En un momento determinado, la materia que se ha convertido en Marx realiza la posibilidad de pensar y piensa de que la materia está en el fondo y en el fundamento de todas las cosas. Entonces la materia es consciente, es inteligente, es dialéctica, es eterna y es espíritu, no es materia. En cuanto usted empieza a descubrir todos los atributos que necesariamente surgen de una consideración llevada con toda tranquilidad en el fundamento mismo de la realidad, usted descubre que eso que se llama materia es simplemente eso que nosotros llamamos Dios y que de alguna manera es el fundamento de toda la realidad, que él ha cambiado de palabra, como esos chicos traviesos que van a un mercado y donde dicen naranja ponen el cartel de banana y al revés, de alguna manera van produciendo ese intercambio de palabras que no significa de ninguna manera penetrar en el intríngulis de las cosas. Los escolásticos distinguían 3 clases de materia. Lo decían en términos bien de escuela. Materia in qua, ex qua y circa qua. La materia ex qua, es decir, la materia de la cual se constituye junto con la forma el ente. Es la materia que entra en la composición del ente como materia primera. Dios, al crear el ente, lo crea de la nada. Y crea la materia y la forma al mismo tiempo. Pero fíjese, no es que la materia la saque de algo que ya existía de antemano, porque si existía de antemano era forma y materia al mismo tiempo. No, eso está en el demiurgo de Platón. Para Platón sí, la materia, la ile, era eterna, y estaba siempre. Y el Dios que hizo todas estas cosas, la hizo apelando a una materia preexistente, sobre la cual programó, hizo, constituyó las cosas como un alfarero constituye, diríamos así, la materia de su trabajo, constituye su alfarería, hace su alfarería. Pero en el caso nuestro no, porque Dios imprime al ente que realiza una forma, y esa forma, en tanto y en cuanto no está desarrollada en toda su plenitud,
no alcanza toda su perfección, sino a través de un proceso de realización, en esa forma hay un aspecto de sombra, hay un espesor, hay una realidad no realizada a la que nosotros le llamamos la materia. La materia es en alguna medida algo así como la sombra de la forma. ¿Qué somos nosotros? Sería inteligente, indudablemente, pero nos cansamos de ser inteligentes. Así decía Augusto Comte en un momento determinado. Ya tenía sus casi 50 años cuando descubrió por primera vez el amor. Descubrió, no es la edad del romanticismo, precisamente. La edad del romanticismo es bien la que tenía Romeo, cuando se enamora de Julieta, pero él encontró su Julieta a esa edad y se enamoró. Y entonces llegó a la conclusión de que uno se cansaba de pensar, pero no se cansaba de amar. De manera que, de alguna manera, para poder realizar los fundamentos de un orden social que no reposara pura y exclusivamente sobre el conocimiento científico, que es lo que él deseaba en el principio, había que inventar una forma parecida a eso que hizo la religión católica en un momento determinado. Hay que inventar una teoría y una institución que auspicie el amor para que la gente se quiera y para que de alguna manera se constituya esa unidad, esa unión, esa solidaridad que da el amor en la vida social. Él lo descubrió a esa edad. Pero a nosotros lo que nos interesa es esto. La materia es cuá, es la que constituye con la forma el ente. La materia en cuá es aquella en la cual aparece una nueva información. Pongamos, por ejemplo, que ustedes, después de esta egregia lección, han aprendido algo más. Momentáneamente ustedes estaban abiertos, dispuestos a ese aprendizaje. El entendimiento estaba dispuesto a recibirlo. Al recibirlo hay una nueva información, una nueva forma que se añade al entendimiento que opera como materia. Porque los escolásticos siempre supieron, la inteligencia es materia también. Sí, es el sentido escolástico el término. En eso Marx no ha hecho ningún descubrimiento estrafalario, nada, al contrario. La inteligencia es materia en la medida en que es receptiva de una nueva información. Y es materia en cuál, en la cual esta nueva información se graba o se inscribe. Cuando nosotros construimos un artefacto, un artilugio con madera, nosotros le damos a la madera esta nueva información que constituirá el artefacto. Y por eso esta madera es materia in qua de esta información artística que recibe. Hay materia in qua cuando hay un ente ya constituido que recibe una información nueva. Y la materia circa quam, decían los escolásticos, acerca de la cual, es eso que nosotros consideramos en el sentido común. Voy a estudiar tal materia, tal objeto. Entonces, ese objeto se constituye en materia de mi consideración intelectual. Y a eso se le llamaban los escolásticos materia circa quam. Sobre esto volveremos a insistir con más detenimiento en la clase que viene. No quiero insistir más sobre estas nociones porque pueden resultar ahora un poco pesadas. Repasemos esto que hemos dicho en general y dejemos estas clases por hoy. Primero, el ente, todo ente, está compuesto de esencia y ser. Esta composición fundamental en el ente indica que el ser lo recibe de otro lado, no de él. Nosotros, que somos los entes más importantes que existen en este universo mundo en el cual nos movemos, tenemos incluso la impresión existencial, clara, de que el ser nos ha sido dado. Incluso nos ha sido dado nuestra esencia y nuestra existencia. Nos ha sido dado un modo de ser que a veces no nos agrada del todo. Tal vez preferiríamos ser de otra manera.
no estamos muy contentos con nosotros mismos. Hay algunos satisfechos y orondos, bueno, felices ellos, ¿no? Que se ven en el espejo y no tienen en ningún momento la tentación de cambiarse, de borrarse la cara. Pero hay muchos otros que en alguna manera nos acosa un poco ese deseo de haber podido ser un tanto mejores. Pero de hecho uno tiene la impresión de recibir el ser de otro lado, de recibirlo, de tenerlo en administración, de no tenerlo de ninguna manera como una cosa que viene de suyo. Más todavía, este ente está compuesto a la vez de un elemento que lo determina a esta forma de ser, que lo hace ser de tal manera que constituye su esencia en un sentido determinante y positivo, es la forma. Y un aspecto de la esencia de este ente que es un aspecto pasivo, por el cual está, diríamos, un poco abandonado a la injuria de las realidades, del tiempo, del espacio, del cosmos en el cual se mueve, que es la materia. Y estas composiciones, ambas, son de potencia y de acto, para que la unidad del ente se mantenga, porque recuerden aquello, dos cosas en acto son dos cosas. Una sola cosa puede estar constituida por potencia y acto. Yo no puedo ser al mismo tiempo y bajo la misma relación un ser vivo y un ser muerto. Si estoy vivo, estoy vivo. Y en potencia puedo ser un posible muerto en alguna oportunidad, pero no en acto las dos cosas y al mismo tiempo. Ahora ustedes a preguntar, como siempre les recomiendo las preguntas en voz alta, en razones precisamente. O sea, lo que queda claro que sobre lo que se actúa es sobre la materia, que es el accidente se da en la materia y no en la forma. Hay accidentes que se dan en la forma y hay accidentes que se dan en la materia. Por ejemplo, esta información intelectual, en la medida en que la has recibido en tu forma, en tu inteligencia. Ahora, una acción que se produce en la materia es aquella que se percibe en la materia. Es importante decir esto, porque, por ejemplo, un problema muy importante en el orden del conocimiento del hombre es la historia. ¿Qué es lo histórico? ¿Qué es aquello que nos hace ser a nosotros ahora, en esta época, hombres de esta época? ¿Y dónde se inscribe eso? ¿En nuestro cutis? ¿En nuestros brazos? ¿Es un tatuaje que recibimos? No. Es algo que está inscrito en nuestra forma, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de obrar. De allí surge la historicidad propia de nuestra época. Por eso hay accidentes que se dan en la forma. Y hay accidentes como el color, el grosor, el ancho que se dan en la materia. Precisamente porque la materia es sujeto de una serie de accidentes, es posible una ciencia como la física matemática, que a la vez que es matemática es física, porque la materia actúa a veces como si fuera una sustancia. Ya de esto de sustancia y accidente vamos a hablar en la próxima clase, para aclarar bien estas dos nociones de sustancia y accidente, con las cuales nosotros terminamos esta visión un poco rápida sobre la ontología fundamentalmente, es decir, sobre el análisis del ente. Pero recordarse, el accidente suele darse en la forma. Hay accidentes que son lo que se llaman propiamente hablando cualidades. Y los accidentes que se dan en la cantidad, como pueden ser el tiempo, el espacio, la ubicación, la capacidad de situarse, de ubicarse, de estar en un lugar, etcétera, etcétera. Gustavo, tenés la obligación moral de hacer una pregunta. Aunque sos el manager. No se te ocurre nada. Mal día. ¿Alguna otra pregunta? Uno recibe de acuerdo a la forma de uno, ¿verdad? Hay una frase famosa que dice que cada uno recibe de acuerdo a su propia forma. ¿Quién lo dice? No recuerdo. Sí. Muy conocida esa frase. Sí, sí, sí. Y es justo lo que usted decía. Cada uno recibe según su forma de conocer y de... A modo de un recipiente.
al modo del recipiente, claro. Eso sobre todo se dice en el orden del conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, nosotros conocemos las cosas, pero no las conocemos tal como ellas son en sí mismas, in radice. Un conocimiento absoluto de las cosas solamente lo tiene Dios en su pensamiento. Que las cosas son como Dios las conoce, pero no son como nosotros las conocemos. Nosotros las conocemos mediante un proceso aproximativo en el cual tratamos de asimilar. Por eso Santo Tomás compara siempre la asimilación de la digestión con la asimilación del conocimiento. Porque hay una eliminación de la materia que no es necesaria para adquirir solamente aquellos aspectos que son los efectivamente nutritivos en el orden espiritual. Como hay aspectos nutritivos en la materia en el orden físico. La digestión elimina lo que no es asimilable y asimila todo aquello que de alguna manera vaya a formar parte de mí mismo. En el orden del conocimiento lo mismo. Nosotros eliminamos lo que no puede entrar en nuestro conocimiento, que es el individuo. Yo conocer completamente tu esencia concreta, no lo podría conocer. El nombre tuyo solo Dios lo sabe. Es una forma de lo que se dice, no lo puedo conocer. Puedo arrimarme, aproximarme, hacer conjeturas, algunas con malevolencia, otras con benevolencia, en fin, depende de todas esas conjeturas, cómo entran en nuestro criterio. Entonces, uno va, pero ese conocimiento se va haciendo por eliminación de aquellos que no pueden ser conocidos, no pueden ser conocidos. Si uno quiere describir a una persona, uno no tiene ni siquiera el concepto para poder indicar a un individuo. No tiene concepto. Ustedes piensen en las veces que han tenido la oportunidad de hablar a otras personas de alguien que el otro no conoce, y para hacérselo conocer la descripción que hace, bueno, sí, es así, es de tal modo, pero bonito, quiere decir, no puedo precisar con exactitud cómo es, porque si digo que es gordo, sí, pero no lo confundan con otro gordo que por ahí, no lo confundan con otro flaco, no lo confundan con otro rubio, porque tiene características que son típicas, y esas son las que yo no puedo asimilar, no puedo conocer. Se conoce nada más que lo universal en cada uno de nosotros, por un proceso de abstracción que ya examinaremos también en su oportunidad para ver cómo esto está o ha sido visto por el pensamiento escolástico. Gracias. Muy bien.